Contraportada. 7:41. Análisis de Contraportada con el maestro Alfonso Zárate. Maestro Zárate, ¿qué le pareció lo anunciado por Peña Nieto hace un rato? Bueno, yo creo que desde luego es una manera de responder a este clima de crispación, de enojo, que sobre todo surgió a raíz de los acontecimientos en Iguala. Creo también que las expectativas de los días y de las horas anteriores iban en el sentido de que el presidente haría señalamientos de más profundidad, de más calado, y que buscaría construir un enorme acuerdo entre los distintos poderes de la Unión y la sociedad y las instituciones académicas, y en cierta medida diría que eso palideció y que no se dio exactamente como se esperaba. Sin embargo, pienso que el decálogo tiene una serie de asuntos muy importantes, de los cuales naturalmente habrá que esperar el lunes para conocer el contenido de las iniciativas, pero por lo pronto sí vale la pena decir que resulta muy interesante que haya una iniciativa de ley contra la infiltración del crimen organizado en los municipios, que va a significar una especie de intervención en un estado de emergencia, una iniciativa para la redefinición de competencias gubernamentales en materia de seguridad, otra para la creación obligatoria de las policías estatales únicas, entre otras. Pienso que sin establecer una jerarquía, el presidente tocó también temas que parecen, digamos, de otro nivel, como la implantación de un número telefónico único del 911 para emergencias a nivel nacional, y desde luego mezcló también con otros operativos federales especiales en la zona de la Tierra Caliente, en los estados de Michoacán y Guerrero, que, bueno, recuerda un poco las decisiones del presidente Calderón, que frente al desbordamiento de la delincuencia planteaba más y más despliegues de las corporaciones policiales. Pero por otro lado me parece que son interesantes las iniciativas para desvincular el salario mínimo de diversos precios y tarifas de economía, algo que surgió de parte del jefe de gobierno de Mancera y que el gobierno federal está recuperando, y que parece que es muy importante si después de esto lo que empezamos a tener es una recuperación de los salarios, de los ingresos de los mexicanos, que como bien sabemos a lo largo de muchas décadas se han ido deteriorando y que explican, entre otras cosas, la pérdida de nuestro mercado interno. También creo que es relevante la creación de observatorios ciudadanos para vigilar y para evaluar los avances de estas medidas anunciadas. Sin embargo, creo que, aunque está implícito en algún momento, faltó un apunte inicial a manera de diagnóstico sobre el duro momento que se vive el país en muchas regiones, porque el presidente se centraba en Iguala y los estudiantes de Ayotzinapa, y la impresión que yo tengo, mi convicción es que lo de Iguala es un catalizador de una situación de agobio que se vive, para empezar, en muchos otros municipios del estado de Guerrero, pero lamentablemente en muchas otras regiones del país, que lo sabemos muy bien, en el estado de Tamaulipas, en zonas de Veracruz, del mismo estado de México, de Morelos, etcétera. Y creo también que le faltó al presidente una visión más integral y al propio tiempo más integradora, que convocara a los otros poderes de la Unión, a los tres órdenes de gobierno, a la sociedad organizada, para hacer lo que les toca. Ahora, de las 10 medidas, maestro Zárate, 8 tienen que pasar por el Congreso, sí o sí. Sí, absolutamente, y sin embargo no hubo un señalamiento. Por ejemplo, yo que habría esperado que, entre otras cosas, el presidente reconociera que este desbordamiento de la delincuencia, que este miedo de la sociedad frente a la colusión de las autoridades no se explica sin omisiones graves, sin complicidades graves, sin simulación de autoridades de todo orden. Es decir, que en ese acto en donde estaban presentes los gobernadores, muchos de ellos, yo diría, quizá la mayoría de ellos simuladores, que no han hecho lo que les corresponde, hubiera un discurso del presidente
que recuperara esta sensación de agobio y de reclamo de la sociedad. Y por otro lado, por ejemplo, está ahí el presidente de la Suprema Corte de Justicia, y yo creo que el combate a la impunidad no va a tener resultados en la medida en que sigamos teniendo jueces y magistrados en el ramo penal que producen sentencias verdaderamente escandalosas, en donde liberan a personas que sobre las cuales hay evidencias claras de su colusión, de su enriquecimiento, de su participación en actividades criminales. Y también pienso que era un momento en el cual debía haber convocado a los grandes centros de investigación, a las universidades. Lo hizo en el caso del CIDE, ciertamente, y qué bueno que el CIDE, que es una institución con tanto prestigio, organice este encuentro en el cual podamos derivar algunas propuestas en materia penal, pero está la Universidad Nacional, está la UAM, está el Colegio de México. Es decir, yo creo que el presidente debió haber también llamado a todos estos centros de investigación a generar un aporte. Tienen mucho trabajo realizado, tienen muchos trabajos de estudios comparados para saber qué es lo que está necesitando el país y cómo se podrían poner en práctica de una manera mucho más rápida esas decisiones. Y por otro lado, Carlos, yo creo que también muchos esperábamos cambios en su equipo. Creo que le habría dado mucha solidez a sus pronunciamientos el hecho de que no aparecieran ahí ya algunos de los miembros del gabinete presidencial que han demostrado incompetencia y que explicarían en alguna medida el que no se estén dando resultados en distintas materias. Ajá. Pero bueno, yo creo que más allá de eso, lo importante será a partir del lunes conocer en detalle estas iniciativas y que lo más difícil es lo que viene, cómo se van a traducir las palabras en acción política, en deliberación democrática, y que haya una presión social muy fuerte sobre el Congreso de la Unión particularmente, porque muchas de estas iniciativas están ya en el Congreso de la Unión, forman parte de proyectos de distintos grupos parlamentarios que han estado manoseándose, pero que al final de cuentas no se concretan. Así que, digamos, vamos a esperar que el lunes, que empieza el segundo tercio del gobierno de Peña Nieto, empiecen a moverse los distintos actores, y yo espero en que el Poder Judicial de la Federación y los poderes judiciales de los estados de alguna manera asuman también compromisos, porque sin su concurso no se combatirá efectivamente la impunidad. Maestro Zárate, como siempre, muchísimas gracias, le mando un abrazo. Otro abrazo, Carlos. Hasta luego.